Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado, nosotros somos el presente y el porvenir. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo una excelente mañana, pues esto ya tronó. Le dan turbo calladón a Xóchitl Gálvez, la acaban de terminar en el último debate presidencial. Vean la desesperación de la candidata del PRIAN que solo llegó a decir mentiras y a calumniar la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero como ustedes ya saben, Claudia Sheinbaum la puso en su lugar con datos duros y contundentes. También Claudia Sheinbaum expresó que la política social significa para la 4T bienestar y felicidad del pueblo de México, porque en el gobierno del presidente AMLO se están recuperando los derechos del pueblo de México, porque el PRIAN convirtió estos derechos en mercancía, privilegios y negocios. También Claudia Sheinbaum presumió los logros sociales que ha implementado la Cuarta Transformación. A continuación con el video. Política social. Adelante. Sí, este gobierno dijo que primero los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres, abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza a 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20,000 estancias infantiles y 100,000 escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos, pero sobre todo me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. Muchas gracias. Para nosotros la política social significa el bienestar y la felicidad del pueblo. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. El día de hoy, 28 millones de familias reciben un programa de bienestar, 8 de cada 10 familias en nuestro país y de manera directa, sin ningún intermediario. Aumentó el salario mínimo y también aumentaron las condiciones laborales para los trabajadores y para las trabajadoras. Disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres, significa justicia, significa humanismo y además funciona porque la economía está hoy mejor que nunca. No hay marcha atrás en la transformación. No solo se trata de que los programas sociales continúen, se trata también de que evolucionen, de que se les den programas sociales no nada más a las personas que votan. Desde el primer debate he dicho que por el bien de todas y de todos, primero debemos de poner a las niñas y a los niños. Si alguien sufre los estragos de la pobreza en este país, la discriminación y todos los temas a los que se refirió Luisa Cantú, son las niñas y los niños de México. Por eso vamos a impulsar una nueva política de atención a la primera infancia para generar igualdad de oportunidades desde ese momento. Y además, el mejor programa social es el empleo digno. Por eso hablo de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales y además de una jornada laboral digna que ni el PRIAN ni Morena han querido aprobar en el Congreso de la Unión, con 2 días de descanso a la semana. Porque más horas de trabajo no es más productividad. Y porque en este país solo 2 de cada 10 pesos que ingresan las empresas van a los trabajadores. En Alemania es el triple, en Costa Rica es más del doble. Por eso necesitamos una política a favor de la igualdad. Muy bien. ¿Alguien levanta? Adelante, Xóchitl. Ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución
y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Por alusión, adelante, Claudia. Inmediatamente vamos a ir. Solamente decir que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y hay muchos programas sociales que no están en la Constitución y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la Constitución. 2 programas nuevos: apoyo a las mujeres de 60 a 64 años para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y de cuidado de sus hijos. Y sí, nos preocupamos por la infancia. Cuando fui jefa de gobierno, hice una beca universal para niños y niñas y ahora la vamos a llevar a todo el país, aquellos que estudien en escuela pública, porque el gobierno es responsable de la escuela pública. Jorge, adelante. Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos: no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Adelante, Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de política social y hoy quiero hablar de educación. Cuando tuve 15 años y participé en mi primer movimiento social que llamaban de rechazados, jóvenes que no les permitían estudiar la preparatoria. Por eso cuando fui jefa de gobierno hice 7 preparatorias y 2 universidades. Aquí se las voy a mostrar: la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50,000 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía como quiso el PRIAN. Adelante, Xochitl. A mí me tocó hacer 10 universidades interculturales bilingües en todo el país, en las regiones más apartadas. Así es que hay que seguir haciendo universidades. Adelante, Jorge. Si la educación es un derecho, ¿por qué este sexenio es el sexenio en el que más jóvenes han tenido que ingresar a una universidad privada porque no hay lugares en las universidades públicas? Si la educación es un derecho, ¿por qué redujeron en 15% el presupuesto para las universidades públicas? Nosotros vamos a hacer un verdadero programa educativo que atienda primero a las niñas y a los niños, después una revolución con el modelo educativo constructivista que deje de tratar a las niñas y a los niños como si fueran adoctrinados. Después vamos a llevar a 1 millón de jóvenes a la universidad, apoyando a las universidades públicas y también extendiendo beneficios a quienes estudian en una universidad privada por el gran sacrificio que hacen sus madres y sus padres para tener ese derecho que el gobierno les ha negado. Adelante, Xochitl. Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y tecnología. Hoy el resultado es 1.7 millones de niños fuera de la escuela, de los cuales el 97% están en condiciones de pobreza. Por eso vamos a hacer nuevamente las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y le vamos a regresar el dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin miedo al éxito, este país va a salir adelante con educación. Claudia, por alusiones, ¿algo? Sí, Adelante. Durante este sexenio se crearon más de 200 universidades Benito Juárez y los rechazados se convirtieron en becarios. Todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca. Vamos a hablar de política social, vamos a hablar de la vivienda.
Vamos a crear 1 millón de viviendas en el próximo sexenio, particularmente para los jóvenes. Estamos enviando, ya lo envió el presidente de la República, una iniciativa para que el Infonavit pueda construir más vivienda y además que los jóvenes puedan primero rentar y acumular esa renta si es que desean comprar. Ya lo hice en la Ciudad de México, de la ciudad perdida de la alcaldía Miguel Hidalgo, construimos la ciudad del bienestar. Todas las viviendas dañadas por el sismo fueron reconstruidas. 100,000 acciones de vivienda hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. Adelante, Xóchitl. No sabe dónde está la ciudad perdida, está en Miguel Hidalgo, y hizo unidad habitacional sobre minas. Este es un problema bien grave que tus ingenieros no previeron. ¿Alguien? A ver, planteo. ¿Qué vamos a hacer con el bono demográfico que se nos está acabando pensando en política social? Que hoy vamos a ser un país que se va a ir avejentando. Cuando ustedes terminen, cualquiera que gane el 2030, vamos a tener un país muy distinto al que somos ahora. ¿Alguien quiere iniciar? Adelante, Jorge. Por eso soy el candidato que ha hablado de la justicia intergeneracional, que quiere decir que una generación no se puede desarrollar atropellando los derechos de los demás. La candidata de Morena habla de la vivienda social, pero en México hay 14 millones de viviendas abandonadas, 14% de viviendas abandonadas. Además, en este gobierno se redujo en 67% el acceso a créditos para viviendas de interés social. Es falso que en México haya un programa de vivienda social como el que merecen las jóvenes y los jóvenes. Es falso que a los jóvenes se les esté garantizando una perspectiva de pensión hacia el futuro. Y es falso que se haya apoyado a las universidades y que todos estén becados. México tiene una tasa de absorción del 43% en educación superior. Eso significa que estamos 11 puntos abajo de América Latina y que estamos 34 puntos abajo del promedio de la OCDE. Estamos 15 puntos abajo de Brasil. Es una vergüenza la realidad de la educación en este país y por eso vamos a duplicar las becas para llevar a 1 millón de jóvenes a la universidad. ¿Alguien quiere participar? Xóchitl, adelante. Sí, este es uno de los gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero. Pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que está causando un quebranto durante esta administración. Adelante, Jorge. No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda, es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho, como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio, precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las instituciones de salud. El ISSSTE, el IMSS los privatizaron. Ahora los estamos recuperando y vamos a hacer un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En 2019 se recibieron 6,528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11,906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20,000 becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. ¿Alguien quiere? Adelante, Xóchitl. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política social. Jorge, adelante.
Un México de iguales efectivamente requiere una nueva política de salud. En Jalisco y Nuevo León hay cobertura universal para el cáncer infantil. También necesitamos una igualdad transversal, como lo mencionaba Luisa en su exposición, una igualdad entre hombres y mujeres con un nuevo sistema de cuidados y con una lucha permanente por la igualdad de género, una igualdad con nuestros pueblos originarios que les incluya desde el sistema educativo hasta todos los derechos y una igualdad para todas las personas, para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad sorda, un país que nos incluya a todas y a todos. Adelante, Xóchitl. Al debate venimos también a contrastar ideas, que no se espante. De las cosas más imperdonables de esta administración es el abandono al sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. De los 800,000 muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300,000 personas. 300,000 personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Entonces, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Adelante, Claudia Sheinbaum. No, bueno, es que quien dice mentiras en realidad se habla al espejo. Durante 36 años, el salario mínimo del PRIAN lo mantuvo estable. Cada vez alcanzaba para menos para las familias mexicanas. Por primera vez recuperamos el salario mínimo. Hoy está al doble en todo el país y al triple en la frontera en términos reales. Y nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Por lo menos queremos llegar a 2.5 canastas básicas, que ya lo hemos elaborado con distintos expertos y es factible. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. Bueno, en los pasados debates muchas veces les preguntaron el cómo. ¿Podrían reflexionar sobre el cómo de lo que están planteando? Adelante, Xóchitl. Yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. Al menos en su equipo dicen que odia a las feministas. Gaseaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. En mi gobierno, yo sí voy a ser una aliada de las mujeres. El Seguro Popular va a atender todos los tipos de cáncer de las mujeres. Vamos a impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, ese que Claudia no quiso impulsar en la Ciudad de México, siendo jefa de gobierno y que está en la Constitución, para que niños, niñas, niños con discapacidad, adultos mayores puedan estar protegidos y las mujeres tengan tiempo libre. Voy a ser la presidenta que defienda a las mujeres. Que quede claro, quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta. Adelante, Claudia. 1.4 millones de personas tienen un apoyo para la discapacidad. Vota por todos los gobernadores de Morena, por los 8 y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque solo así se puede garantizar la universalidad del apoyo a las personas con discapacidad. Adelante, Jorge, tienes 9 segundos. En todos los debates se ha preguntado cómo y el único que ha respondido soy yo. El único que ha planteado una reforma fiscal que beneficie a las personas más pobres y que sufren la desigualdad en México soy yo. Adelante. Xóchitl, adelante. Déjame hablar de un tema bien delicado: agua y energía. En este momento estamos viviendo una de las peores sequías, porque el gobierno de Morena no hizo absolutamente nada para resolver el problema. Y hoy tenemos apagones por la corrupción y la ineptitud. Vamos a impulsar el programa más importante de energías renovables, celdas solares, 2 millones de techos solares. Eso sí es importante. Y aquí, Claudia, tú fuiste incapaz de resolver el tema del agua. Te dices científica, presumes tus premios y hoy seguimos con contingencias ambientales. Cerramos, 14 segundos. Adelante, Claudia. Vamos a hacer un gobierno también para los jóvenes. No solamente acceso a la educación, sino acceso a la cultura y acceso al deporte. Y bueno, vamos a decir quién es la única que ha gaseado a policías en la Ciudad de México. Ahora lo muestro. ¿Mande? Ahí va la pregunta. ¿Sobre qué tema es? Ahí te va.
Sí, es el tema, es democracia, pluralismo y división de poderes. Es cualquiera. Estamos, sí, pero es la pregunta que se hizo, que tienen que contestar, referirse a ella. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma en esta participación? Hasta un minuto, Xóchitl. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez. ¿Cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante, hasta un minuto, Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Jorge, regresamos contigo, que fuiste el que hizo la pregunta. Adelante. Sí, yo creo que sí tiene que haber una reforma del Poder Judicial, pero no una que vulnere su autonomía, ni una que centralice más el poder. Una que genere mejores designaciones, una que separe al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las juezas, que los jueces puedan decidir con autonomía, con libertad y sin presiones económicas o políticas como se ha hecho en los últimos años. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral, o que el PRI y el PAN estuvieron a favor de designar a consejeras y consejeros del INE por tómbola, o tener un comité de selección con integrantes de Morena. Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero. Bueno, viene la segunda ronda que hemos llamado réplica. Empezamos contigo, Xóchitl. Hasta un minuto. Primero, decir que a mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ella no cree en los pecados, pero la verdad de las cosas, yo no estoy de acuerdo. El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo, no sé qué información tenga. Y por otro lado, el caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces, para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos, me parece grave que lo siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción, ella con él. Adelante, Claudia Sheinbaum, réplica. Sí, si tiene una denuncia, que la presente y que decida los poderes correspondientes. Vamos a hablar de la verdadera separación de los poderes, que ocurrió a partir de la Cuarta Transformación, la separación del poder político del poder económico.
Durante años, 36 años del neoliberalismo, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías y eso va a seguir ocurriendo a partir del 1 de octubre cuando ganemos la presidencia el próximo 2 de junio. Porque la democracia, como dice Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es falso que la democracia esté en riesgo. Los únicos que hemos luchado siempre por la democracia ha sido nuestro movimiento. Adelante, Jorge, cerramos esta ronda con la pregunta que originalmente hiciste. Sí, quiero enviarle un saludo a miles de trabajadoras y trabajadores honestos, esforzados del Poder Judicial. En el Poder Judicial hay un servicio de carrera, hay movilidad social, hay personas que llegan a trabajar al Poder Judicial simplemente con la expectativa de que un concurso de oposición les permita ascender profesionalmente y lo logran. Por eso, creo que todas esas personas no se merecen estar en medio de disputas políticas. El problema no es si un presidente elige bien la terna o no la elige bien. El actual sistema, lo que no te dice el PRI y el PAN, que este sistema que no quieren tocar, también es pésimo, porque el actual sistema, si el Senado de la República, por ejemplo, rechaza la designación de una terna propuesta por el presidente de la República, el presidente tiene la facultad de designar unilateralmente, como sucedió en el último caso, a un ministro o a una ministra de la Corte. Pasó con el caso Medina Mora con el gobierno de Peña Nieto, pasó con el caso de Saldívar y ha pasado con muchos casos. Necesitamos autonomía verdadera al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México. La pregunta que Xóchitl Gálvez le hace al resto de las candidaturas es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Comenzamos con el minuto de Jorge Maínez. No solamente de los gobiernos de coalición, yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario, y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición. Porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, como se repartieron, por cierto, el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. ¿Está usted de acuerdo en los gobiernos de coalición? ¿Considera usted que son un instrumento de gobernabilidad útil? ¿Qué propuestas de reglamentación le parecen necesarias para su puesta en marcha? Un minuto, Claudia Sheinbaum, por favor. Para el México de hoy, pienso que como está la Constitución, con la mayoría que representa un proyecto de nación y la representación de las minorías en el poder legislativo y en los distintos ámbitos de la democracia. Ya aprobamos el Pacto por México, miren a dónde nos llevó. Siempre hemos luchado por la democracia. Luché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Luchamos contra el fraude electoral de 1988. Luchamos contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, del gobierno de la candidata del PRIAN. Luchamos también contra el fraude electoral del 2006. Luchamos contra el fraude electoral del 2012 con la gran compra de votos que se hizo en aquel año. En el 2018 el pueblo de México despertó y hoy se vive una democracia. Miren la marcha de hoy, la pluralidad, la democracia. Sí, por supuesto. Fuimos los únicos que hemos presentado una iniciativa para bajar los recursos que reciben los partidos políticos. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? Y las consultas públicas, vamos a recordar una consulta pública en el 2013, una de las mayores reformas que tuvo la Constitución
Constitución, con la reforma energética, se presentaron 2 millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias. Absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal, y quiere sacrificar la democracia, las instituciones, a cambio de reducción de recursos, cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maínez, es momento de su réplica, tiene hasta 1 minuto. Ni siquiera porque ellas hicieron las preguntas las contestan. Eso es algo que todas las señoras, todos los señores, los jóvenes que me encuentro en la calle, en las plazas, en los aeropuertos me dicen sobre estos debates, y también me dijeron que por favor no usara carteles ridículos, que no le faltara el respeto a las personas. Por eso estamos dando este debate y por eso, hablando de las listas de representación proporcional, que dicen que están en contra, pero llevan puro impresentable, ojalá desaparecieran a los plurinominales que llevan. Las y los candidatos de Movimiento Ciudadano por representación proporcional son las mejores. Si votas por Movimiento Ciudadano, vas a llevar a personas como Patricia Mercado a la Cámara de Diputados, como a Amalia García al Senado de la República, a personas que han luchado toda su vida por la democracia, por la división de poderes, por el pluralismo. Tenemos las mejores listas, las listas para sentirnos orgullosas y orgullosos de representarte en el Congreso de la Unión. Por cierto, no han renunciado a un peso de prerrogativas. En los sismos del 2017 prometieron entregar 103 millones de pesos y se los robaron. Es momento de su réplica, candidata Claudia Sheinbaum. Es la última, ¿verdad? Sí. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo. Ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México. Ellos son el pasado, nosotros somos el presente y el porvenir. Los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales. Lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas, y a llevar a México por el camino de la seguridad, de la paz y de la prosperidad compartida. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018, que hicimos historia, vamos a hacer historia.
Así es, amigos, Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, también exhibió al Poder Judicial, porque Norma Piña y sus amigos están al servicio de unos cuantos, están al servicio de los potentados y no están sirviendo a los intereses del pueblo de México. Claudia Sheinbaum sostuvo que la Cuarta Transformación busca un Poder Judicial que realmente brinde justicia y responda a los intereses del pueblo de México y no a unos cuantos. También la futura presidenta de México abordó el tema de migración, reconociendo a los millones de migrantes mexicanos, asegurando que siempre los va a defender. Además, se comprometió a reivindicar la política exterior, fortaleciendo la soberanía mexicana. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.